Puesto que no está funcionando, mi querido maestro, y te lo digo con plena certeza, te digo, el periodista nunca debe de ser eje de su propia información. Sin embargo, me tomo la licencia de decirte, de referirte a mi caso personal. A mí, en lo personal, mi querido Vicente, no me han ayudado en lo más mínimo, pese a las amenazas de muerte que han venido ocurriendo, pese a la necesidad de haberme tenido que salir justamente del país. No me han ayudado en nada. Es más, les he hablado justamente en momentos críticos y no he tenido la más mínima respuesta de ese mecanismo, de los supuestos personas que están ahí al tanto de uno para la vigilancia. Lo único que me dotaron, mi querido Vicente, ha sido con el famoso mentado botón de pánico, que no sirve para nada más que para dar la geolocalización de uno. Decidí, por supuesto, tirarlo. No sé en qué camión anda por allá en la ruta del sur dando vueltas ese aparato de geolocalización, pero no sirve para nada. Yo he expuesto de manera muy clara ante Jorge Ruiz del Ángel, le he expuesto de manera muy clara mi situación de inseguridad, mi situación de amenazas, mi situación de persecución que he vivido en México, que se han arreciado, por supuesto, con relación a la última publicación o a la más reciente publicación de mis dos libros más recientes. Hablamos de Jaque a Peña Nieto, que salió apenas en junio de este año, y en el libro de El Licenciado, que salió justamente el año pasado, en octubre del año pasado. Con relación a estos libros ha habido una serie de amenazas, ha habido una serie de amagos, pues, hacia mi trabajo. Lo que tú ya bien sabes, eso me causó justamente el desplazamiento, la salida del país, pero no tuve nunca en ningún momento la ayuda del mecanismo de protección, pero el mecanismo de protección sí ayuda y sí protege a un grupo de amigos del propio Jorge Ruiz, a los que les brinda, sin tener o no tener, eso no lo sé porque habría que revisar los casos, a los que les brinda la posibilidad de tener escoltas, vehículos blindados, videovigilancia en sus casas, departamento de seguridad, ¿sí? Cuando los periodistas de calle, mi querido Vicente, los que la perreamos todos los días, pues no son capaces ni siquiera de mentarnos la madre, de voltear y vernos y de mentarnos la madre, porque simplemente no existimos para ellos. Entonces, es muy lamentable, mi querido Vicente, y te digo, el mecanismo de protección no está funcionando por una sola y sencilla razón. De los 69 periodistas asesinados, mi querido Vicente, entre el 2017 al 2021, bueno, y tú vas a decir, ¿por qué haces cuentas del 17? Bueno, pues porque justamente la gente que dirige actualmente el mecanismo de protección están ahí por lo menos desde el 2017 o más atrás. Entonces tenemos un mecanismo de protección que nos lo heredó el gobierno de Enrique Peña Nieto y no ha habido ninguna modificación en esas estructuras. Ahí tenemos a muchos funcionarios muy cercanos, por supuesto, al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, que hoy no me vengan a decir de que están trabajando con la cuarta transformación y que están luchando y pugnando por la transformación de México para brindarle más seguridad a los periodistas. No es cierto, no es cierto, porque muchos de los funcionarios que están ahí son personas muy cercanas a la administración pasada y por lo mismo están cubriendo muchos intereses. Pero te decía que de los 69 periodistas asesinados que van del 17 al 21 hasta el día de hoy, por lo menos 12 de ellos pidieron apoyo al mecanismo en su momento y no se les brindó la posibilidad de protección y fueron entonces arteramente asesinados. Y ahí cabe una responsabilidad, por lo menos de omisión, en los casos de homicidio de estos periodistas, y no se ha dicho nada, mi querido Vicente. Y 18 de esos periodistas que han sido asesinados únicamente contaban con la protección del mecanismo, con el famoso botón de pánico. No tenían más ayuda, más protección que eso. Entonces, estamos hablando de que por lo menos en 20 casos de estos 69 periodistas, estamos hablando, Vicente, del 33% prácticamente. Es decir, en 20 casos de los periodistas asesinados del 17 a la fecha, el mecanismo tiene una gran responsabilidad porque a 12 simplemente los ignoró en sus demandas de protección y a 18 únicamente los protegió con el chingado botón de pánico que a final de cuentas no le sirvió de nada al momento de su ejecución. Eso es lo que me hace llevar a asegurar, mi querido Vicente, de que el mecanismo de protección de periodistas no sirve para nada, no funciona para nada. Y si, bueno, van a llegar más periodistas
del exterior, del extranjero, a sumarse a la labor informativa de los mexicanos, qué bueno, bienvenidos sean, pero que también sepan cómo se cuecen las habas en México. Jesús, dices que el mecanismo es una herencia de el gobierno de Peña Nieto, de lo que nos dejó Peña Nieto. ¿Qué necesita ocurrir para que funcione? Si dices tú que no funciona, ¿qué necesita para que sea un mecanismo de la 4T que funcione? Bien simple, mi querido Vicente, bien simple. No estamos pidiendo nada que no sea lo natural, que haya una depuración del personal que tiene compromisos con funcionarios de administraciones pasadas. Nada más. Que se busque cuáles son los funcionarios que están detrás. El señor Encinas debe saber perfectamente cuáles funcionarios vienen trabajando con otros exfuncionarios de la administración pasada, y con eso creo que eso sería suficiente. Mira, porque las leyes y el reglamento están acordes justamente para operar. Creo que allí no hay nada en lo legislativo, allí están las leyes y están funcionando y son funcionales esas leyes. Lo que pasa es que no las quieren hacer cumplir los funcionarios que hoy están a cargo del mecanismo. Entonces, a tu pregunta respondiendo, yo te puedo asegurar que si hubiera un cambio, una destitución de los funcionarios que fueron contratados en la administración pasada o en la anterior, en la de Felipe Calderón, creo que podría haber una depuración plena y completa, y eso podría darle mucha ventilación, mucha oxigenación, como decía ahorita nuestro querido cantautor, pero eso podría darle mucha oxigenación a este proceso de protección de los periodistas. Traen muchos vicios, traen muchas mañas, están acostumbrados, ya cayeron en la comodidad de ver la agresión de los periodistas como algo ajeno para el propio mecanismo de periodistas. Entonces, lo que yo propongo, lo que yo diría que en este momento es urgente para que el mecanismo funcione, es justamente la renuncia, la destitución o el desplazamiento a otras dependencias. A final de cuentas, pues son trabajadores, ¿no?, que deben de reubicarse, pero que no estén en ese cargo de responsabilidad de protegiendo a periodistas, haciendo como que protegen, pero no protegiéndolos, pero cobrando como si los protegieran. Entonces, y el gobierno, los funcionarios como Alejandro Encinas, el subsecretario, en el caso de las amenazas a tu servidor, siempre presto, siempre dispuesto, desde coordinación de comunicación social, la gente del mecanismo. Yo hablo como me va en claro, la feria, ¿no? Claro. Pero, ¿y del gobierno se están haciendo las adecuaciones correspondientes? ¿Se está tomando nota? ¿Qué ha pasado con las denuncias, Jesús? ¿Qué sabes? Bueno, mira, Vicente, déjame lo digo de esa forma, es que pues no es lo mismo que amenacen a Vicente Serrano que amenacen a Jesús Lemos. Te lo digo con todo honesto y con toda honestidad y con todo respeto, ¿sí? No es lo mismo, o sea, tú tienes a lo mejor otra imagen dentro del periodismo nacional en el que a lo mejor eres más importante que yo. A mí me ven no, todavía hombre, maestro, como, no, maestro. No, sí, permíteme. Y a mí me ven todavía como Dios a los conejos, así, orejones y pendejos, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia, que todavía dentro del mecanismo hay un gran sentimiento clasista, mi querido Vicente. Entonces, no pesa lo mismo un Mauricio de León, no sé, contra un periodista de Oaxaca, o sea, no pesamos lo mismo, y debemos de ser muy honestos en este sentido, mi querido Vicente. Hay periodistas que sí pesan más, hay periodistas que pesan menos, y eso lo calibra muy bien la Secretaría de Gobernación. El señor Encinas, por supuesto que calibra bien. No es lo mismo una amenaza, no voy a mencionar a nadie para no confrontarme tampoco con otros compañeros periodistas, pero una amenaza contra una periodista de renombre internacional que contra, no sé, Jesús Lemos, te digo, a final de cuentas, u otro más, ¿no? Otros más que andamos. No es lo mismo que amenacen a Azucena Oresti que ¿a eso te referías? A eso me refiero. No es lo mismo que amenacen a Azucena Oresti que amenacen a Jesús Lemos, mi querido Vicente. Entonces, ¿por qué? Pues porque les representa a lo mejor otro tipo de interés el proteger más a Azucena Oresti que a Jesús Lemos. Y entonces yo de mis amenazas las he mantenido siempre en información constante a Ángel Ruiz, a Jorge Ruiz del Ángel. Así como te he informado a ti de mis amenazas de la resolución, así me he informado a mí, mi querido Vicente. Simplemente me han mandado a la chingada. Entonces, por esa razón, yo tomé también otra vez la decisión de renunciar
pacífica y tranquilamente al mecanismo de protección. Yo renuncié desde el pasado fin de semana al mecanismo, que Dios los cuide y que a mí no me desampare simplemente porque a mí el mecanismo no me beneficia nada. Y justamente acabamos de ver el hecho, y lo hice en una protesta porque por el asesinato de Jacinto Romero Flores en Ixtacoquitlán, Veracruz. Entonces, en función de eso, Cuéntame de eso, cuéntame de ese caso, Jesús, por favor, para pues que la mira, gente